Bien, buenos días. Vamos a comenzar con el webinario. Antes de nada, mencionar que esta sesión está siendo grabada. Para aquellas personas que no hayan podido asistir, tengan oportunidad de escuchar las explicaciones sobre nuestras soluciones, así como las nuevas funcionalidades para ISA en Facturae en otro momento. Mi nombre es Borja Guillén, soy el Account Manager del Departamento de Soluciones en Innova. Y el objetivo de la sesión de hoy es presentar las nuevas funcionalidades, ¿de acuerdo?, que hemos añadido recientemente en esta última versión de la solución, así como presentar el roadmap que tenemos previsto para los siguientes meses, ¿de acuerdo?, con respecto también a ISA en Facturae, y también repasaremos el modelo de transición de e-invoice a ISA, ¿de acuerdo?, que es algo que tenemos que tener muy en mente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la agenda que vamos a cubrir, además de los aspectos ya mencionados anteriormente, será: haremos una breve introducción de la solución, ¿de acuerdo?, y de la compañía, para aquellos que no nos conozcáis. Detallaremos estas funcionalidades añadidas en la nueva versión de ISA en Facturae. Como os mencionaba, analizaremos el roadmap previsto de la herramienta, ¿de acuerdo?, con las ideas principales que tenemos para ella. Pasaremos también el modelo de transición de e-invoice a nuestras soluciones ISA en Facturae PDF, ¿de acuerdo? Como os mencionaba, pues es algo bastante importante, aunque tengamos todavía margen de tiempo, pues es algo que tenemos que tener en cuenta y empezar a arrancarlo. Haremos también un breve flujo de una generación del documento con nuestra solución para que veáis muy rápidamente cómo funciona, si es la primera vez que veis ISA en Facturae. Y finalmente cerraremos la sesión con un apartado de dudas y preguntas. Vale. Vamos a hacer una breve introducción de Innova, ¿de acuerdo? De nuevo, para aquellos que todavía no nos conozcáis. En Innova Advanced Consulting somos partner de Microsoft ESW Development Center, licencia de la que solo gozan 9 partners a nivel mundial, siendo nosotros los únicos de habla hispana. Llevamos más de 17 años ofreciendo servicios de Dynamics 365 Business Central, ¿de acuerdo? Lo que sabéis que es el antiguo Navision, y Finance and Operations, el antiguo AX. Estamos distribuyendo soluciones propias a los partners y, bueno, nuestra sede principal está en Castellón. Somos más de 50 profesionales con un alto nivel de experiencia, dando servicio a más de 300 partners, ¿de acuerdo? Por lo que, como estáis viendo, pues estamos invirtiendo un alto número de horas a dicho canal. Entrando en detalle de la explicación de nuestras soluciones de facturación electrónica, ¿de acuerdo? En este caso, entrando en detalle de la explicación de ISA en Facturae, algunos de vosotros ya lo sabréis. Esta solución permite firmar digitalmente ficheros XML. Estos ficheros se generan a partir de facturas o abonos de venta y aceptan los estándares normativos de Facturae, los cuales, como sabéis, pues son necesarios para trabajar con la administración pública. Además, con nuestros conectores a FACE y EFACT, podrán remitir los documentos a las administraciones públicas correspondientes sin necesidad de salir de su entorno de Business Central, ¿de acuerdo? Algo que nos va a ahorrar bastante tiempo con respecto a la facturación. Por otro lado, hablando ahora de la disponibilidad de nuestras soluciones, en este caso ISA en Facturae y ISA en PDF, en este caso están disponibles a partir de Business Central Cumulative Update 15 en adelante y Business Central Cloud, ¿de acuerdo? Esto es importante que tengamos en mente las versiones, ya que luego lo veremos también, pero es importante conocer en qué caso aplicaría nuestra solución de facturación electrónica e invoice o en qué casos aplicarían nuestras soluciones, que sería la evolución de invoice, ¿de acuerdo?, a la suite Design, ISA en Facturae o ISA en PDF, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que tener muy en mente las versiones de estas soluciones. Vamos a revisar ahora estas novedades que se incluyen en la nueva versión de Facturae, ¿de acuerdo? Algunas de ellas simplemente las podemos introducir, las vamos a mencionar, y otras de ellas sí podemos y que haremos la introducción visual para que veáis exactamente cuáles son estos cambios que nosotros estamos introduciendo en la nueva versión. Entonces vamos a comenzar. La primera de ellas es que se ha hecho una actualización del área de trabajo que, pues, entre otras funciones, ¿de acuerdo?, ahora informa de la cantidad exacta de documentos en nuestro Role Center. Entonces, permitidme que salga un momento de la diapositiva para mostraroslo. Por ejemplo, anteriormente en el número total de documentos, ¿de acuerdo? Pues ya sea el número total o los generados con firma y los generados sin firma, cuando superábamos la cifra de 1000 documentos, aparecía como más de 999. ¿De acuerdo? En este caso, pues hemos actualizado esta funcionalidad para que podamos ver el número exacto de documentos que hemos generado, ya sea pues, si son
1100 serán 1100, si son 2000 serán 2000, ¿de acuerdo? Ya no tendremos más 999, nos indicará exactamente cuántos documentos tenemos en cada sección. ¿De acuerdo? Voy a volver a la diapositiva para mostraros la siguiente funcionalidad. Vale. Además, se han añadido nuevos campos que podemos ver en la lista de documentos Facturae, ¿de acuerdo? De nuevo, pues vamos a mostraroslo en el entorno. Si accedemos a los documentos generados con firma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues ahora vamos a poder ver secciones adicionales que no estaban anteriormente, como puede ser el nombre del cliente, el número del cliente, el formato XML, la puerta de enlace y el estado, ¿de acuerdo? Estos campos, algunos de ellos no aparecían anteriormente, bueno, en las versiones más anteriores de la solución. En este caso, en el estado, sí que es importante mencionar que en esta sección, el estado que aparece en esta sección, mejor dicho, es sobre el estado de envío a la pasarela con respecto a Business Central. Quiero decir, en este caso nos constará si se ha enviado, si está pendiente, si no está enviado, ¿de acuerdo? Este tipo de información. Si queremos acceder al detalle del feedback que nos devuelve la administración pública, aquí sí que tenemos que acceder en cada factura, ¿de acuerdo? En este caso simplemente nos va a indicar si hemos realizado el envío de esa factura a la administración o no. Vale. Vamos a seguir. Bien, con respecto a los escenarios en el envío por correo electrónico, cuando en versiones anteriores utilizábamos la funcionalidad de envío por correo electrónico de nuestras facturas electrónicas, debemos realizar la configuración SMTP. Esto era un paso, un procedimiento que teníamos que era obligatorio, ¿de acuerdo? Si nosotros queríamos realizar el envío de nuestras facturas al cliente por correo, debíamos realizar la configuración SMTP. Ahora lo que podemos hacer es realizar las configuraciones adicionales, ¿de acuerdo? Y crearemos un escenario para que, por ejemplo, todos los correos relacionados con Facturae se asocien a la cuenta configurada X, la que nosotros tengamos configurada, ¿de acuerdo? En este caso, le asignaríamos el escenario en función de la cuenta que tengamos configurada, ya sea SMTP o cualquier otro tipo de cuenta. Bueno, entonces, para resumir un poco esto, dicho de otra forma, antes necesitabas hacer la configuración SMTP y ahora puede ser otra cuenta, por otro tipo de cuenta. Simplemente debemos configurar los escenarios. Si pasamos al siguiente punto, hemos hecho una mejora en el rendimiento con respecto a la instalación y actualización de la solución. ¿De acuerdo? Sí que nos ha llegado algún correo indicando pues, que en algunos casos esta configuración o actualización de la solución podría ser un poco costosa. Y para ello hemos eliminado unos parámetros en la solución para que pues, se realice este proceso de una forma más rápida y sencilla. ¿De acuerdo? El feedback que estamos obteniendo al respecto es muy positivo en este punto. Vale, la siguiente mejora sería con respecto a la actualización en el proceso de generación del documento Facturae. Como sabréis, los documentos Facturae se generan a partir de una factura que nosotros registramos en nuestro sistema. Esta factura podía estar registrada antes de que el usuario empezase a utilizar nuestra solución. En ese caso, el proceso de generación del documento de esta factura ya registrada, ¿de acuerdo?, podía ser un tanto complicado. Ahora será más fácil crear el XML, ¿de acuerdo?, con la eliminación de ciertos campos obligatorios, aunque luego sí que es cierto que el usuario deberá modificar el documento para indicar estos campos ya para poder generar el XML, ¿de acuerdo? Eso es simplemente con respecto a la generación del XML de una factura que nosotros hemos registrado previamente al uso de ISA Factura, ¿de acuerdo? Hemos hecho una mejora en este campo. Vale. Siguiente punto es la actualización de los documentos de venta para permitir indicar fechas de facturación dependiendo de la clase de factura. En este caso, ¿de acuerdo?, se han añadido los campos fecha inicio de periodo y fecha final de periodo en nuestras facturas. ¿De acuerdo? Voy a mostraroslo. Si accedemos a una factura cualquiera, tenemos esta factura, por ejemplo. A ver si me carga. Y bajaremos a, bueno, en la pestaña eSign tenemos pues, los dos campos que se han añadido. Fecha inicio de periodo, ¿de acuerdo?, con su descripción, y fecha final de periodo. Esos campos anteriormente no aparecían en nuestras facturas. De acuerdo. Lo aquí para mostraros.
Vale. Vamos ya con estos últimos puntos. En este caso, también se han añadido campos frecuentes del XML, ¿de acuerdo? En el documento factura. De nuevo voy a acceder a esta factura para mostrarosla. ¿De acuerdo? Vamos a mostrar estos campos. Y bien, dentro de la factura, en el apartado de emisión de factura, ¿de acuerdo? Esto que tenemos aquí, se han añadido los campos de referencia de pedido, código del expediente y referencia del contrato. Estos campos anteriormente no aparecen en nuestra factura. Mencionar que estos dos últimos campos, ¿de acuerdo?, son libres para que el usuario pueda rellenarlos. Sin embargo, el campo referencia pedido lo recoge del nodo Receiver Transaction Reference, ¿de acuerdo?, como estoy mostrando ahora en pantalla. Y también a nivel de líneas, mencionar pues, que se ha añadido el campo de referencia de pedido. Vamos a ir con el último punto ya, para que lo veáis. Y también pues, mencionar que se han actualizado los códigos DIR3, ¿de acuerdo?, pero ahora se obtienen directamente del cliente. Esto es algo que también nos ha llegado alguna consulta. Antes teníamos que hacerlo manualmente. Y ahora estos códigos DIR3 se obtienen de direcciones desde el cliente, ¿de acuerdo? En las oficinas DIR3 ya no es necesario introducir los datos porque, como os menciono, ya se obtienen directamente del cliente. También mencionar que se ha actualizado el catálogo de las oficinas, ¿de acuerdo? De las oficinas DIR3. Nosotros esto es algo que estamos comprometidos en nuestra solución, mantener estas oficinas actualizadas y en este caso, pues con esta actualización se ha actualizado este catálogo. ¿De acuerdo? Estas serían las novedades, las funcionalidades más importantes que hemos añadido en esta versión reciente. Vamos a pasar ahora a otro aspecto importante de la solución, ¿de acuerdo?, que es el roadmap. Un poco qué esperamos traer para eSign Facturae, ¿de acuerdo?, en un futuro. Entonces, además de futuras mejoras para la solución que nosotros vayamos obteniendo a raíz de vuestro feedback y de ideas que nosotros consideramos que pueden ser interesantes introducir en la solución, la idea principal es poder tener disponible el conector a Osakidetza, ¿de acuerdo? En este caso, como sabéis, mediante estos conectores, el usuario podrá remitir las facturas para administración pública a la pasarela correspondiente sin necesidad de seguir de su entorno de Business Central. Entonces, actualmente tenemos disponibles los conectores APACE y EFAC, pero como os menciono, estamos trabajando en tener disponible el conector a Osakidetza, en este caso conector a Osakidetza, Gobierno Vasco y Diputaciones Forales, ¿de acuerdo? Es la idea que queremos introducir en este conector. Con respecto a fechas, tenemos previsto que esté disponible entre finales del primer semestre e inicios del segundo, ¿de acuerdo? Esto es la idea, el concepto que tenemos con respecto a fechas, no queremos que se mueva mucho de ahí. Aunque sí que es cierto que en cuanto esté disponible, pues nosotros os haremos un mail informativo para haceros llegar informaros de esta disponibilidad. Vale. Vamos a pasar ahora también a ver otro punto importante que tenemos que tener en cuenta con vistas a un futuro, ¿de acuerdo? No un futuro demasiado lejano, por eso es algo que tenemos que empezar a mover ya, si tenemos clientes que sea el caso, que es, y vamos a repasar el modelo de transición de nuestra solución e-invoice a eSign. ¿De acuerdo? Vamos a daros un poco de contexto. Como sabréis, e-invoice es una solución de facturación electrónica, ¿de acuerdo?, que está disponible para Navision 2016, 2017 y 2018. Y por parte de Business Central 13 y 14. Por otro lado, eSign Facturae o eSign PDF estaría disponible para Business Central 15 en adelante y Business Central Cloud. ¿De acuerdo? En estas soluciones es importante matizar que el licenciamiento es distinto, ¿de acuerdo? Mientras que pues, en e-invoice se tiene en cuenta el número de usuarios en licencia de NAV, en eSign sí que necesitamos conocer una estimación de documentos mensuales que necesitan generar. ¿De acuerdo? Eso es un poco el contexto que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a analizar estos escenarios. Entonces, una vez tenemos este pequeño background en mente, podemos proceder a explicarles los escenarios que pueden ocurrir en estas migraciones o en estas nuevas altas de clientes, ¿de acuerdo? Vamos a ver los casos, empezaremos con los casos más sencillos. Por ejemplo, aquellos nuevos clientes en una versión de Navision o Business Central on-premise hasta 14, ¿de acuerdo?, que aplique e-invoice, pues adquirirán la solución e-invoice con su correspondiente modelo de licenciamiento, ¿de acuerdo? Aquí no hay más vuelta de hoja, un nuevo cliente que aplique e-invoice, pues
recibirá el paquetizado de la solución con el licenciamiento de e-invoice. Similarmente, aquellos nuevos clientes en una nueva versión de Business Central On-Premise 15 en adelante y Business Central Cloud, ¿de acuerdo? En SaaS, adquirirán eSign Facturae o eSign ePDF con su correspondiente modelo de licenciamiento, ¿de acuerdo? Esto es muy similar. Si es un nuevo cliente que está en una versión que aplica eSign, pues simplemente recibirá o el paquetizado correspondiente de la solución con su licenciamiento apropiado para eSign Facturae o eSign ePDF. Entonces, estos serían pues, un poco los escenarios más sencillos de contemplar. Sin embargo, vamos a ver el caso, ¿de acuerdo? Que es un poco donde no se complica, pero son cosas que tenemos que tener más en mente, que es el caso de los clientes que ya disponen de la solución, en este caso e-invoice. Entonces, aquellos clientes actuales de e-invoice que migren a una nueva versión de Business Central On-Premise 15 en adelante o SaaS, ¿de acuerdo? Que apliquen las nuevas soluciones, pasarán a utilizar estas versiones eSign Facturae o eSign ePDF, ¿de acuerdo? Pudiéndose dar tres casos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, son dos modalidades de adquisición y después una modalidad de adquisición distinta que realmente es más sencilla. También lo vamos a ver, ¿de acuerdo? No es tan común, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta porque sí que puede darse el caso que tengamos la modalidad, tengamos e-invoice en suscripción en lugar de compra más mantenimiento. Entonces, el primer escenario serán todos aquellos clientes, ¿de acuerdo?, que tengan su BREP al día, ¿de acuerdo? Recordad que esto es modalidad de adquisición, compra más mantenimiento. Entonces, todos aquellos clientes que tengan su BREP al día y migren a una nueva versión de Business Central On-Premise Q15 en adelante o SaaS, ¿de acuerdo? Ya sabéis que aplique la Suite Design. Antes del 31 del 12 del 2022, ¿vale? Vamos a tener en mente esta fecha, vamos a recordarla y a tenerla muy presente, 31 del 12 del 2022. En este caso, tendrán acceso al paquetizado correspondiente de Facturae y o ePDF. ¿De acuerdo? Este matiz es porque es en función de los módulos que contrató previamente. Quiero decir, si eres un cliente que simplemente tiene el módulo de XML y hace esta migración, pues tendrá acceso al paquetizado de Facturae. Si tiene únicamente el módulo PDF, al paquetizado de eSign ePDF y, por supuesto, si tiene los dos módulos, ambos paquetizados. En 2022 abonarán su último BREP anual, ¿de acuerdo? Y al vencimiento de este BREP, de este mantenimiento durante 2023, pasarán automáticamente al nuevo licenciamiento por suscripción de eSign Facturae o eSign ePDF, ¿de acuerdo? En este caso, se hará llegar un paquetizado durante en estas fechas, es antes del 31 del 12 del 22, un paquetizado de la solución correspondiente, ¿de acuerdo? Y se asignará un plan para que no tengan límites documentos. Sí que es cierto que cuando termine el BREP, el mantenimiento 2023, ya tendrán que ajustarse a un nuevo licenciamiento de la solución. Cualquier migración, vamos ahora también dentro de este mismo caso, cualquier migración de cliente que tenga el BREP al día y ocurra a partir del 31 del 12 del 2022, pasará en el mismo momento de migración al nuevo licenciamiento de Facturae o PDF, ¿de acuerdo? Por eso es lo que os mencionaba, que tenemos que tener al día, tenemos que tener en mente, ¿de acuerdo?, esta fecha, el 31 del 12 del 2022. Vale, vamos a ver ahora este segundo escenario, ¿de acuerdo? Si el cliente no tuviera el BREP al día, ¿de acuerdo? Si este cliente entonces no tuviese el mantenimiento al día y la migración ocurriese antes del 31 del 12 del 2022, dicho cliente actualizará su BREP con el importe por demora correspondiente para poder tener acceso al paquetizado correspondiente de eSign Facturae o eSign ePDF. De nuevo, al vencimiento durante 2023, pasará al nuevo licenciamiento de eSign Facturae o eSign ePDF, ¿de acuerdo? En función del módulo que tenga. Y si el cliente no tuviese el BREP al día y la migración ocurriera a partir del 31 de diciembre de 2022, pasará automáticamente a ajustarse según el licenciamiento de Facturae o PDF, ¿de acuerdo? De nuevo, hacer énfasis en esta fecha. Vamos a ver el tercer escenario, ¿de acuerdo? Que sí que es cierto que no es el más común, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta porque es igual de importante. Y es cualquier cliente que haya adquirido e-invoice, ¿de acuerdo?, en modalidad de suscripción, ¿de acuerdo? En este caso, pues simplemente es una suscripción, no aplicaría la compra más el mantenimiento. Y si es este caso, ¿de acuerdo?, y migra a eSign Facturae o eSign ePDF, pasará automáticamente a la nueva suscripción trimestral o anual de las soluciones de eSign, ¿de acuerdo? Con independencia
de que esto ocurra antes o después del 31 de diciembre del 2022. Entonces, en este caso, pues podría ser algo más sencillo, ¿no? Vale. El objetivo que nos proponemos de este modelo de transición es que a partir del 31 de diciembre de 2023, ¿de acuerdo? Podemos estar hablando ya de 2024. Todos los clientes que estén haciendo uso de eSign Facturae o de eSign PDF, ¿de acuerdo?, puedan estar ajustados al licenciamiento oportuno de cada una de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Tanto aquellos clientes de e-invoice, aquellos clientes de e-invoice que migren, como los de eSign Facturae o eSign PDF, para estas fechas ya tendrían que tener un licenciamiento de acuerdo a la solución empleada. Por eso es nuestra idea principal, que para 2024 pues estas migraciones ya hayan ocurrido y que ya tengan pues su licenciamiento acorde. Entonces, antes de finalizar la sesión, si os parece, como os mencionaba, vamos a ver un flujo muy rápido de generación de documento con nuestra solución eSign Facturae, ¿de acuerdo? En caso que sea la primera vez que estáis viendo la solución. Y bueno, una vez tenemos la extensión instalada en nuestro entorno, simplemente tendremos que cambiar el perfil, ¿de acuerdo? Y esto sería el role center de la solución. En este role center tenemos información del total de los documentos, ¿de acuerdo? Como os mencionaba anteriormente. Los documentos que se han generado con firma, los que se han generado sin firma, ¿de acuerdo? Con respecto al conector a FACE, pues el total de los documentos que tenemos para envío, los que tenemos pendientes, los que están enviados y los que están cancelados. Y lo mismo para EFACT, ¿de acuerdo? El total de los documentos con puerta enlace EFACT, los que tenemos pendientes y los enviados. Y también los clientes que tenemos configurados para esta herramienta. Entonces, una de las cosas que tendremos que hacer si es la primera vez que estamos utilizando la solución es acceder a la configuración de la misma. Bueno, adicionalmente, si es la primera vez que utilizamos una solución de Innova, lo que tendremos que hacer es realizar la configuración de Innova Online. Es una configuración muy sencilla que únicamente lo que tendremos que hacer es introducir el identificador de cliente, ¿de acuerdo? Este identificador de cliente es una especie de clave que se le asigna al usuario, ¿de acuerdo?, una vez se registra en nuestro portal Innova Online. Entonces, nosotros como usuarios podemos registrarnos gratuitamente en el portal Innova Online, ¿de acuerdo? Y se nos asignará una especie de clave, ¿de acuerdo?, un identificador de cliente que nosotros tendremos que introducir en estas configuraciones. Este identificador lo tenemos que tener en cuenta porque es muy importante para la configuración de nuestras soluciones. ¿De acuerdo? Vamos a ir ahora sí a la configuración de la solución. En este caso tenemos la configuración de factura donde tenemos pues, aspectos genéricos como por ejemplo el idioma por defecto que vamos a utilizar y la divisa por defecto. Importante con respecto a la firma, esta firma es el certificado, ¿de acuerdo?, que va a aparecer en el documento que nosotros vayamos a generar. Este certificado se puede configurar de dos formas. Podemos o bien hacer la configuración del certificado desde nuestro portal Innova Online, dentro de nuestro perfil de usuario. Subimos el fichero, le asignamos la contraseña de ese certificado y se nos asigna un identificador de certificado, ¿de acuerdo?, similar al identificador de cliente. Este identificador se introduce aquí con la contraseña y ya tenemos la firma configurada. La segunda opción es si nosotros queremos cargar el certificado en local. Simplemente importamos el fichero, le asignamos la contraseña y se configura. ¿De acuerdo? Así es como podemos hacer la configuración de esta firma. Con respecto a los documentos, importante tener accionado el botón de firmar documentos, ¿de acuerdo? Si no, nos generará el documento y no nos lo firmará. Y también mencionar las acciones para los documentos, ¿de acuerdo? Tenemos dos acciones, que será guardar en base de datos, que nosotros accederemos a la factura, la generaremos y de ahí la podemos descargar o enviar por correo. Y guardar en base de datos y enviar por email. Esta funcionalidad lo que nos va a permitir es que en el momento en el que nosotros registremos la factura, automáticamente se generará el XML, se firmará y se enviará por correo electrónico al cliente de acuerdo en función del correo que conste en su plantilla. ¿De acuerdo? Esto es una de las formas que podemos hacer el envío masivo de las facturas, mediante la cual simplemente registrando la factura se envía automáticamente. Tenemos las plantillas la configuración del envío por mail, con el asunto, las plantillas y la descripción. Y finalmente tenemos también la sección de documentos importados, ¿de acuerdo? En este caso, cuando nosotros estamos realizando la importación de un XML a raíz del cual queremos generar una factura de compra, si es la primera vez que nosotros estamos trabajando con ese proveedor y no lo tenemos dado de alta en Business Central,
tendremos una opción que nos va a permitir crearlo, pero para ello tenemos que tener esta información de los documentos importados introducida, ¿de acuerdo? Si no, no nos va a permitir hacer la generación de ese proveedor. Otra configuración que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que realizar es la configuración asistida. En este caso nos está indicando que ya la tenemos hecha, pero yo simplemente quiero mostraros cómo es el proceso. Vale. De nuevo vamos a tener que introducir el identificador de cliente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro botón, ¿de acuerdo? Importante mencionar, el registro en nuestro portal o bien se puede realizar desde nuestra página web innovaonline.es, ¿de acuerdo? Desde el portal Innova, o se puede realizar desde esta misma configuración sin necesidad de salir de nuestro entorno. Como podéis ver, aquí tenemos un botón de registro de usuario, ¿de acuerdo? Y nos va a permitir hacer ese registro sin necesidad de salir de Business Central. Otro aspecto importante, ¿de acuerdo? Es como estáis viendo aquí en pantalla, que es el botón de carga de datos. Esta carga de datos la tenemos que realizar una vez hemos introducido el identificador, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a hacer es cargar esos datos intermedios que nosotros tenemos que configurar, ¿de acuerdo? Que ahora vemos en la pantalla final de la configuración. Nos va a cargar esa información que nosotros debemos configurar para poder utilizar ISA Facturae, ¿de acuerdo? Pues sean los códigos Tier 3, ya sean las unidades de medida, las divisas, toda esta información que tenemos que tener configurada para el uso de Facturae. Tenemos información relativa a la empresa, ¿de acuerdo? Esto es individual a nivel usuario. Nosotros hemos hecho pues la configuración estándar para nuestro entorno de demo, pero aquí el usuario pues hará la configuración pertinente a nivel individual. De nuevo, configuración ISA Facturae, el idioma por defecto, la divisa, el certificado, botón de firmar documento, las acciones, ¿de acuerdo? Y con respecto al envío por mail. Un poco la misma configuración que hemos hecho previamente. Una vez más, la configuración de las compras, pues configuración individual a nivel usuario, ¿de acuerdo? Y aquí finalmente tenemos toda la configuración, todos los campos que nosotros debemos cubrir, toda la configuración que debemos realizar antes de poder utilizar la solución. En este caso, como veis, nos aparecen en verde porque ya está la configuración realizada, pero si es la primera vez que utilizáis la solución, os aparecerá en rojo, ¿de acuerdo? Simplemente será pues, acceder a cada sección y configurarlo. Y, por ejemplo, aquí en divisas, pues nosotros, si utilizamos alguna que no sea predeterminada como el euro, pues debemos asignarle el código Facturae a cada divisa que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros en este caso hemos configurado el dólar. ¿De acuerdo? Una vez tengamos esta configuración hecha, pues ya podemos pasar a la configuración a utilizar la solución. Entonces, antes de ver un flujo generar una factura de venta, quiero mostraros también el aspecto de clientes, los clientes que tenemos que configurar para poder utilizar ISA Facturae, ¿de acuerdo? Esa es otra configuración importante. En este caso nosotros tenemos a Datum. Vamos a tener en la plantilla. Y aquí pues tendremos información relativa al cliente, ¿de acuerdo? Con el correo electrónico, en este caso pues he puesto el mío. Este es el correo electrónico al que se enviará la factura, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que tener en cuenta, lo recoge de este campo de correo electrónico. Y si queremos añadir alguno más, pues simplemente lo separamos por punto y coma y añadimos los correos. Dentro de la plantilla del cliente, si bajamos, encontraremos la sección de ISA Facturae. Aquí, importante, tenemos que tener el botón de generar documento accionado, ¿de acuerdo? Si no, nosotros generaremos esa prefactura, pero no nos permitirá generar XML firmado. Y luego tenemos pues información relativa al cliente. Pues, por ejemplo, el formato XML, la puerta de enlace, las oficinas DIR 3, con respecto a EFAC, ¿de acuerdo? Pues esta información que tenemos que configurar. Una vez ya tenemos el cliente configurado, ya sí que podemos proceder a crear una factura, ¿de acuerdo? Vamos a mostraros. Desde el propio Road Center podemos hacerlo. Y aquí únicamente voy a introducir el cliente, ¿de acuerdo? Simplemente el cliente, pues que quiero introducir, no sé, escritorio Atenas, ¿de acuerdo? Y la cantidad, 6 unidades. Una vez tengo esta información ya toda la prefactura realizada, pues simplemente procedo a registrar. ¿De acuerdo? Confirmo y el sistema nos está creando la factura con número 103.223. Vale, aquí pueden darse dos casos en función de los parámetros que tengamos en la configuración. Si nosotros en la acción del documento le hemos asignado que se envíe por correo electrónico,
En el momento en el que nosotros le hemos dado a registrar y ya nos está indicando que se ha registrado la factura, en ese momento ya se ha generado, se ha firmado y se ha enviado por correo, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos la configuración estándar, si no recuerdo mal, predeterminadamente viene simplemente en guardar en base de datos, lo que tenemos que hacer es acceder a la factura, como es el caso, ¿de acuerdo? Accedo a la factura y mediante acciones en esa factura, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos el documento que hemos generado, genero el documento. ¿De acuerdo? Aquí procedo a generar el documento. Dejo el sistema que proceda. Y nos indica que el documento factura ya se ha generado correctamente. Pues simplemente accedo al documento. ¿Vale? Vamos a darle un momento al sistema que cargue. Y aquí tenemos la factura. ¿De acuerdo? En acciones en el documento lo puedo generar, lo puedo descargar o lo puedo enviar por mail. ¿De acuerdo? Si lo descargo, simplemente para mostraroslo, lo voy a abrir. El Explorer, por ejemplo. Ya que tengo el XML con los nodos correspondientes, ¿de acuerdo? Y si sigo bajando, encuentro el nodo de firma, ¿de acuerdo? Que nos indica que se ha generado correctamente y que la factura está firmada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es generalmente un flujo muy sencillo de generación de factura en XML con nuestra solución eSign Facturae. ¿De acuerdo? Si os parece ahora, vamos a pasar a la sección de dudas y preguntas, ¿de acuerdo? Podéis utilizar la sección de preguntas o el chat propio de GoToWebinar, ¿de acuerdo? O si lo preferís, podéis hacérmelas llegar a mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Os recuerdo, mi correo electrónico es bguillén@innovaconsulting.es y las solventamos mediante esta vía. En el caso que estéis viendo la grabación del webinario, estéis utilizando nuestras soluciones o tengáis cualquier otra consulta, pues podréis hacérmela llegar por correo y la solventamos, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a daros unos minutos, ¿de acuerdo? Para que nos hagáis llegar esas preguntas. Vale, nos preguntan con respecto al modelo de transición, cuando un usuario esté utilizando e-invoice y pase a utilizar eSign, ¿cómo sabremos el plan que se le asigna? Por eso es una pregunta bastante interesante. Como nosotros vamos a proceder, ¿de acuerdo? Será que hasta, como os mencionaba, si la migración tiene el prep al día y la migración ocurre antes del 31 del 12 de 2022, nosotros le asignaremos un plan, ¿de acuerdo? Durante ese tiempo, para que no tenga ningún límite de documentos con las soluciones de eSign PDF o eSign Facturae. ¿De acuerdo? Cuando ya se tenga que ajustar al licenciamiento, ya sea en el vencimiento del BREP en 2023, ¿de acuerdo? Cuando se tenga que ajustar ese licenciamiento, vosotros podréis indicarnos durante ese tiempo cuál ha sido la estimación de los documentos que ha generado a nivel mensual, ¿de acuerdo? Como habéis ido usando la solución, pues habéis podido ver más o menos cuántos documentos habéis generado mensualmente. Cuando tengamos esta información, pues nosotros podemos ajustaros a un plan o a otro, ¿de acuerdo? En función de estos documentos. ¿De acuerdo? Vamos a dar unos segundos más. Vale, si no tenéis más preguntas, damos por finalizada la sesión, ¿de acuerdo? Esperamos que hayáis encontrado estas nuevas funcionalidades útiles y recordad cualquier duda que os surja de nuestras soluciones o de esta misma sesión, ¿de acuerdo? Podéis hacérmela llegar por correo electrónico, os vuelvo a recordar, bguillén@innovaconsulting.es y la solventamos sin problema. De nuevo, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima sesión. Un saludo.